Muchas gracias, Edgar, por esta gentilísima y honrosa invitación. Saludo a las colegas, los colegas y a todos los empresarios y empresarias que están escuchando. Muchas gracias por la asistencia. Repito que es muy grato para mí estar con ustedes compartiéndoles este tema de los 7 núcleos temáticos del buen gobierno corporativo. ESG, últimamente, en los últimos 3 años, más o menos, viene tomando fuerza internacionalmente que al gobierno corporativo se le designe como ESG, que quiere decir Environment, Sustainability y Governance, que es ya la sigla con la cual se viene distinguiendo todos los artículos, eh, todos los títulos relacionados con tenidos con gobierno corporativo. Muy bien. ¿Y la importancia del gobierno corporativo cuál es? Pues básicamente de generar confianza en los grupos de interés. Esos grupos de interés vistos en un diagrama 360 grados, pues son todos estos que ustedes están viendo, donde lo que quiero significarles a ustedes es que eh, el éxito de cualquier organización, eh, tanto empresa familiar como empresa no familiar, está dado en el equilibrio que se logre finalmente, en el grado de satisfacción que logremos en el cumplimiento de expectativas, de las expectativas razonables derivadas de unos contratos entre la organización y todos sus grupos de interés. Ahí está el éxito de la organización y eso es lo que hay que estar vigilando y en eso tenemos que estar vigilantes. Donde haya un solo grupo de interés que no tenga un grado de satisfacción adecuado, genera una situación de crisis automáticamente. Y esa crisis afecta a todo el sistema. Esto es como, hagan de cuenta, en ingeniería mecánica, vean ustedes como una piñonería, donde si hay un piñón con un diente roto, inmediatamente empieza a afectar a todo el sistema. Es lo mismo. Y la idea es que generemos confianza a través de la empresa, eh, de nuestro empeño empresarial en todos y cada uno de los grupos de interés sin que haya, digamos, desequilibrios en los niveles de atención y de interés de parte nuestra para ese cumplimiento de expectativas, que en últimas es lo que genera confianza. Miremos y reflexionemos bien eh, que la confianza es el punto central para el éxito en cualquier empeño. Eh, y el reto es ese, dar confianza permanentemente a todos los grupos de interés. Bien, ¿y cuáles son estos 7 núcleos temáticos del Código de Buen Gobierno? Pues vi- vienen, su origen está en los principios universales que expresaron desde finales del siglo XX, del año 1998, la OSD, o la OCDE, como se le conoce también. Y entonces en todos los países y regiones, sobre todo del mundo occidental, se plantearon estos 7 núcleos del Código de Buen Gobierno. Y alrededor de todo esto, eh, eh, digamos, está toda la filosofía del buen gobierno. Y estos 7 núcleos, entonces vamos a mirar por dentro qué preguntas claves hay y tienen ustedes que hacerse, eh, repito, para cada núcleo temático, para cada tema eh, con el fin de poder hacer un seguimiento adecuado eh, al manejo de la empresa en materia de buenas prácticas de gobierno corporativo. Empezamos con el derecho y trato equitativo de los accionistas. Entonces, en esa materia, lo que nos tenemos que preguntar es mm, los derechos de los accionistas, ¿cuáles son? Pues aquí no se trata de darles a ustedes o partirles una presentación donde aparezcan todos los derechos de los accionistas porque perderíamos el tiempo. Eso lo consiguen ustedes en el Código de Comercio, en los mismos estatutos, en nuestra ley 222. No, aquí lo que yo estoy haciendo para cada núcleo es precisar unos puntos sobre los cuales ustedes tienen que hacerse preguntas porque los puntos que estoy señalando
en cada uno de los núcleos temáticos que vamos a ver, son los puntos que hemos encontrado nosotros como producto de nuestra investigación y también producto de nuestro trabajo de consultoría en todos estos años a empresas familiares, cuáles son puntos que levantan ampolla, como decimos coloquialmente en Colombia. Entonces, uno de esos es el tema de la participación de los dividendos. Eh, Hay familias que generan un conflicto eh, entre sus familiares socios de ese asunto. Eh, y es un tire y afloje permanente. Eh, la administración tratando de que no les quiten recursos de capital de trabajo y, y los demás socios muchas veces propendiendo porque es un derecho recibir dividendos. Ahí tiene que haber unas políticas de y obviamente de capacidad de logros de consensos para que sí se cumpla con el recibir dividendos siempre y cuando las condiciones de salud financiera de la empresa y de su gestión estratégica así lo permitan. Entonces, esa primera pregunta es muy importante. Ustedes tienen una claridad en esa materia. Fíjese que de lo que se trata con cada pregunta es neutralizar puntos de riesgo de generación del conflicto societal desde la óptica del gobierno corporativo. Eh, la participación y la designación y remoción de los miembros de la junta directiva y evaluar su gestión. Todos los accionistas están haciendo eso. Estamos evaluando la calidad del desempeño del miembro de junta directiva, que eso es uno de los derechos sobre los cuales las empresas, los de las empresas familiares y no familiares tienen que desarrollar. Ahí la pregunta es si todos lo están haciendo, eh, porque muchas veces no se hace. Eh, y el acceso a la información de la sociedad en tiempo oportuno y de forma integral, claro, eso es un derecho muy importante. La familia empresaria tiene que tener planteados, como digo, hay unos lineamientos para que haya claridad y consenso sobre cómo se presenta un informe de gestión, que es la materia prima del análisis eh, del desempeño operacional de la empresa. Y, y si ese informe de gestión tenemos claro cómo se va a transmitir y cuáles son las instancias para debatirlo, analizarlo y trabajar sobre esos resultados. Digamos que ahí es donde yo estoy viendo, les quiero hacer ver a ustedes unas posibilidades de mejoramientos en lo que hemos visto de lo que ocurre con las sociedades familiares. Entonces vayan tomando nota de esos aspectos. Eh, no se preocupen por estar tomando nota de estas cosas. Primero, pues la grabación queda y segundo, eh, eh, pues es más importante que ustedes tengan puesta su atención sobre lo que estamos, digamos, resaltando y recomendando. En general, los accionistas eh, tienen que hacer todas esas actividades que aparecen ahí, examinar, evaluar, aprobar o improbar los estados financieros. Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿eso lo están haciendo a cabalidad? Porque ahí vemos un potencial de mejora muy grande. Fíjense que se habla mucho de derechos, 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 y lo mismo nos pasa con la Constitución Política de Colombia. Hablamos de derechos, derechos y derechos, pero poco y menos hablamos de deberes. ¿Cuáles son los deberes del accionista? Uno de los deberes es estarse informando mejor sobre lo que sucede en la empresa, tomando los estados financieros y haciendo preguntas, estando activo como accionista. Es decir, falta que el accionariado, como se le denomina a los grupos de propietarios de las empresas familiares y no familiares, sean más activos. Entonces, claro, hay culturas muy autocráticas en algunas empresas familiares donde una figura muy fuerte, muy dominante, que puede ser el gerente de la compañía, es el que lleva la batuta y muchas veces opaca o inhibe la participación de los demás miembros eh, accionistas de la empresa y entonces
no deja espacio para que estas cosas se hagan. Un llamado a que ustedes verifiquen cómo se está haciendo en sus respectivas empresas. José, una pregunta. ¿Aceptas que durante tu charla te puedan hacer preguntas o observaciones? Buenísimo, claro, Ah, bueno, porque es que buenísimo, aquí David hace un tema a raíz de, es que empezaste con el toro más bravo de todos, que es hablar de dividendo en las empresas familiares. Entonces dice claro. David aquí, pero también muy poca gente sabe leer e interpretar los estados financieros de una empresa. A veces se le pide un derecho, pero tendría también la obligación de poder leer. ¿Cuál es tu experiencia ahí en ese tema? Claro, por eso recomendamos mucho, es muy lógico lo que David plantea. eh, es muy lógico que los miembros de la familia empresaria, todos, eh, se vayan familiarizando más, independientemente de sus profesiones, eh, con las bases conceptuales para la interpretación de los indicadores financieros básicos. Son, y hemos insistido mucho en los cursos de finanzas básicas para los miembros de las familias empresarias, que no tienen por qué ser expertos, eh, porque las profesiones son muchísimas, muy variadas. Pero si queremos ayudar a cuidar nuestro propio patrimonio, es una necesidad. Y sobre eso hay que tener conciencia. Una buena práctica de gobierno corporativo en este tema es propender porque sea la misma empresa la que tenga la iniciativa de contratar capacitaciones en ese sentido, con personas idóneas, con profesores de finanzas de las universidades o de las cámaras de comercio. Los hay muchos, muy buenos, muy idóneos, y en eso pues verifiquen ustedes cómo pueden ayudar, porque efectivamente hay miembros que, como muy bien lo dice David, muchas veces no están capacitados para estar interpretando estados financieros. Muy bien. Eh, y lo mismo hablamos de procesos de reorganización empresarial, fusiones, decisiones, transformaciones. Son unas decisiones, unos temas importantísimos que impactan nuestro patrimonio. Entonces, por esa razón precisamente es que se desea que los familiares socios en su asamblea hagan un debate profundo y en eso, como veremos ahora más adelante, es muy útil que se ayude con asesores externos, que ojalá sean miembros de junta directiva, para que ellos den sus opiniones cuando hay una coyuntura de fusión, de transformación, bueno, etcétera, que son trascendentales. Vamos al segundo núcleo temático, que es la junta directiva. La junta directiva, eh, y no vamos a profundizar en la junta directiva porque de eso da para muchas charlas. Eh, pero aquí, con las preguntas que estoy haciendo, lo que quiero es que ustedes tengan un checklist eh, de las cosas que nosotros recomendamos hacer. Y quiero decirles que estos se están convirtiendo en estándares ya nacionales e internacionales, eh, para que una junta directiva pues se vuelva profesional. La última que aparece en esta diapositiva autoriza operaciones comerciales entre acciones. Es muy importante porque ese es un tema muy sensible. Más adelante lo abordaremos de nuevo en el núcleo temático denominado conflicto de interés, donde lo que queremos hacer ver es que eh, no es que las operaciones comerciales entre un familiar socio accionista y la empresa tengan que estar necesariamente prohibidas. No, de hecho son muy frecuentes. Lo importante es saberlo manejar, eh, porque el tema genera mucho malestar si no se maneja adecuadamente. O sea, un tema sobre juntas, ahora Sí, que tú mencionas ahí los miembros independientes. sí, Tú con tanta experiencia formando, siendo miembro de junta, etcétera, ¿cuál ha sido la experiencia y el aporte de los miembros independientes en las juntas directivas para empresas cerradas y familiares para la funda- mejora de su claro. gobierno corporativo? He visto experiencias muy buenas y he visto experiencias muy malas. Ustedes dirán, ¿cómo así? Las muy buenas es cuando esos miembros independientes han sido bien elegidos, o sea, perfiles de competencias y habilidades profesionales adecuadas,
Eh, y cuando no es así, se, ha- se han equivocado, porque el criterio de selección del miembro independiente no puede ser por la amistad o la confianza de mucho tiempo, no, es más ya de lo que puede aportar basándonos en competencias y habilidades que nosotros no tengamos o que las tengamos menos evidentes. Eh, para responderte a tu pregunta, Edgar, efectivamente he visto resultados maravillosos en empresas familiares cerradas que han dado el paso. Eh, dar el paso se necesita coraje. Para dar ese paso bien dado, no hay la menor duda. Porque es meterse al rancho, es meterse al rancho de la familia. Muchas veces meter personas con las cuales tampoco hay tanta confianza. Pero si no se hace, tengan ustedes la seguridad que la empresa va a perder muchísimas oportunidades. He visto múltiples ejemplos en Colombia y en el mundo de excelente resultado para las empresas en términos de su crecimiento y su consolidación cuando tienen muy buenos miembros. Y ejemplos Fíjate, hay muchísimos. claro. Como también la desilusión cuando el experimento se fue fracasado por las razones que ya mencioné. ¿Ok? Fíjate que David está haciendo un comentario que Sí, me devuelve muchos años a cuando nos conocimos. Cuando está diciendo, José, como el 90%, 95% de las empresas en Colombia son pymes, ¿cuándo sí, o cómo saber que una pyme debe tener junta directiva o consejo de familia, entre otras cosas? Las preguntas correcto, esenciales siempre vuelven. correcto. Efectivamente, eh, les comparto la experiencia que tuvimos con Edgar hace ya unos 22 años, cuando nos conocimos en una mesa de trabajo, se constituyó para precisamente empezar a hablar de gobierno corporativo en Colombia. Y la discusión era si el código marco de buen gobierno para las pymes en Colombia debería obligar a las empresas a tener necesariamente una junta directiva. Y la mayoría de los de la mesa votaron que sí, pero Edgar y yo dijimos no, no necesariamente. ¿Te acuerdas, Edgar? Nos costó Dije, sangre, sudor y exacto, lágrimas. exactamente. Nosotros fuimos los dos disidentes porque conocíamos que hay mucha empresa que no está todavía preparada para tener junta directiva, sino más bien un comité asesor de la gerencia, que es el que hemos venido recomendando para empresas que todavía no tienen el tamaño eh, eh, necesario para eso. La pregunta de David es clave. ¿Y cuál es el tamaño? Miren, sobre eso no hay ni cifras ni estándares internacionales. Es más la intuición que tienen los mismos propietarios sobre la necesidad de empezar a recibir de una manera sostenida en el tiempo una serie de mm, consejos oportunos en materia estratégica, básicamente, más que la operativa. Entonces, repito, no es un tema necesariamente de que es cuando la empresa vende más de tantos salarios mínimos, la facturación anual o el número de empleados. No, sobre eso no hay estándar. Repito, va más con la intuición de la misma familia empresaria. Tú tienes ahí, José, una pregunta muy importante, es sobre la evaluación y Sí, desempeño. Cuando sí, algunas empresas de estas tienen un consejo asesor o tienen una junta asesora, que es como la bicicleta de rueditas, esa sí, evaluación periódica con algo que tú decías hace muchos años hace que la misma junta asesora se venda también por la importancia y el impacto, que se dan cuenta que a lo mejor no tiene la estructura pero sí la necesidad de llegar a una junta directiva. ¿Por qué no nos cuentas exactamente, un poco esa experiencia que tienes? exactamente, sí. Eh, mm, sí, he visto lo que tú acabas de decir. La familia empresaria que se montó en una junta directiva, eh, pero todavía no era el momento. Y entonces tocó regresarse a crearle más bien un comité asesor de gerencia, incluso con los mismos miembros independientes que ya se han seleccionado. Ustedes dirán cuál es la diferencia. La diferencia es importante, porque el comité asesor de gerencia, como su nombre lo dice, es asesor. Mientras que la junta directiva, el miembro de junta, sea independiente o no, tiene la calidad de administrador, como lo dice nuestra ley 222. Eso tiene implicaciones muy importantes en el momento de
un juicio de responsabilidades sobre un eventual detrimento patrimonial que haya. Eh, el comité asesor, el asesor, en cambio, no tiene esas consecuencias. Y de hecho, conozco muchos profesionales que dicen, yo les ayudo con mucho gusto, pero no como miembro de junta, sino voy como miembro del comité asesor, porque se quiere curar en salud, ¿no? Eh, eso es así. Pero efectivamente, como bien lo recuerda Edgar, conocemos casos de organizaciones que han tenido que devolverse, pero la importancia del comité asesor de gerencia cuando no hay junta es que la familia se va preparando con el tiempo a hacer reuniones eh, bien organizadas, con los documentos en la mano, con los resultados de la gestión de la empresa, del informe de gestión adecuadamente preparado, se discuten las cosas a fondo, se toman las decisiones ordenadamente, se hace seguimiento a las tareas. En síntesis, el comité asesor de la gerencia es tremendamente útil para que nos vayamos preparando muy bien para que el día de mañana tengamos una junta directiva profesional. Es decir, que ese paso a la junta no nos va a sorprender, no nos vamos a sentir mal, porque ya tuvimos oportunidad a través del comité asesor de gerencia de prepararnos y de adecuarnos y de adaptarnos a trabajar con miembros independientes. Muy bien, vamos ahora a mostrarles a ustedes otras preguntas claves relacionadas con la Junta y el Comité Asesor. El manejo de la información confidencial. Ese es un tema muy sensible. Eh, Saben ustedes que el miembro de Junta tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad, porque ahí lo que se maneja es información privilegiada. Que, por cierto, este es el temor de mucho empresario de decir, sí, pero ¿qué tal que esta persona se me lleve información sensible de la organización, estratégica? Eso es grave, por eso me da miedo, doctor Vargas, meterme en una junta directiva con gente que yo no conozca. Eso se lo dicen a uno de frente. Y tienen toda la razón. Es la importancia de escogerlos bien, pero también en el contrato de prestación de servicios con los miembros de junta hay que hacer la formalización de la exigencia de la confidencialidad. Bueno, y todas esas otras preguntas que ven ustedes ahí, eh, sobre todo hay una que es la de que sus miembros han cumplido con no manipular ni utilizar la información sensible de beneficio personal. Eso es importantísimo. Eh, Vi una junta directiva donde recomendamos a unos miembros independientes y al cabo de los 4 o 5 años nos encontramos con que eh, eh, me encontré en el puente aéreo, en el aeropuerto con el empresario y le pregunté cómo iba la junta y me dijo, no, pues fue un desastre. Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, pues uno de los miembros independientes que escogí, pues sí, sabía mucho de su tema, pero nos montó una cosa con un negocio personal de él que resultó ser malo para nosotros y en cambio muy bueno para él. Eh, es decir, los miembros independientes de junta, ojo con esto, no podemos permitir que estén beneficiándose eh, o a su oficina particular de asesorías o a otras empresas donde ellos sean eh, proveedores o clientes. No puede haber ese conflicto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es una recomendación porque conozco varios casos donde ha sucedido y eso ha dejado mucho malestar. Eh, Ojo a las inducciones formales para los nuevos miembros de las juntas directivas. Muchas veces la queja es no. Pues, digamos, no nos han dado una inducción formal cómo está la organización por dentro, cómo está operando, para poder nosotros empezar a empaparnos de las características de la organización y hacia dónde vamos. Y ojo también con los comités temáticos. No todos los miembros de la Junta se las saben todas. Es necesario con el tiempo ir generando comités temáticos. Entonces,
un comité técnico en el área correspondiente de la empresa, según sea la tecnología que maneja. Hay, hay comités de ética, de gobierno corporativo, hay, eh, en fin, muchos comités. Obviamente, en medida en que la empresa va creciendo, va generando cada vez más comités temáticos. El caso más complejo que yo conozco, de mayor número de comités, es el de Ecopetrol. En 2008 me correspondió hacer una asesoría en gobierno corporativo en Ecopetrol, un trabajo de consultoría, y allá nos encontramos con 12 comités temáticos, claro, por la envergadura de la compañía. Y la pyme, pues, arrancará con uno, un tiempo después va a arrancar con dos, pero ¿por qué? El comité temático apoya a la junta, como lo digo ahí, dando un informe para que los miembros de la junta tengan más elementos de juicio para tomar decisiones razonadas, y no sin la correspondiente, no solo información, sino el consejo profesional adecuado. Después tenemos el tercer núcleo temático de gobierno corporativo: la transparencia, la fluidez y la integridad de la información. Eh, Mirando también a todos nuestros grupos de interés o stakeholders, ¿no? Tenemos que mirar, y están claras, como digo ahí, las directrices de cómo va a ser el flujo de información de la organización con todos y cada uno de esos grupos que tenemos ahí. Porque con cada grupo es un tema distinto y tiene que haber unos acuerdos con cada grupo de cómo va a ser ese intercambio de información. El flujo de informaciones es muy importante. Estamos hablando del accountability, eh, y del disclosure, que es la transparencia, buscando siempre que los grupos de interés se sientan bien atendidos, bien informados, suficientemente informados por parte de nosotros, y nosotros también bien informados por parte de lo fundamental. Acuérdense que eso construye confianza. Y ahora miremos el buen gobierno de la información. Entonces, aquí les estoy diciendo, con estas preguntas que les formulo a ustedes para que las tengan como de checklist, los aspectos sobre los cuales ustedes deben recabar sus organizaciones. Eh, Ven ustedes, por ejemplo, que vivimos en un mundo cada vez con más informaciones. Primero, la importancia de verificar si lo que capturamos en redes como información puede ser una amenaza o una oportunidad para nuestra empresa. Y ojo, lo primero es verificar si eso es cierto o no. Miren ustedes toda la inseguridad que hay sobre la verdad de lo que se está eh, viendo en medios informativos. Nos toca tener mucha prudencia validando la calidad de esa información. También en materia de ciberseguridad, eh, ¿han visto ustedes la cantidad de fraudes que hay, cómo se han disparado? Las estadísticas son impresionantes. Y entonces toda empresa es susceptible, es la realidad, de, de, de fraudes eh, de toda clase. En ese sentido, pues, es mirar ustedes qué están haciendo, eh, cómo lo están controlando, qué previsiones están tomando eh, en todas esas materias. Y, y ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial, ¿qué estamos haciendo en esa materia? No por entrar en una moda, sino viendo, realmente explorando qué es lo que realmente eh, estamos aprendiendo para saber qué puede ser útil para nosotros. Ha habido unos experimentos interesantes. He tenido contacto en juntas directivas con muchos empresarios que nos reportan que se hizo un experimento y no resultó, y resultó muy costoso y no se cumplió la expectativa. Entonces, esto de la inteligencia artificial hay que manejarlo también con mucha prudencia. No entrar así porque sí, en las soluciones que creemos que sean para nosotros más útiles. Hay que andar con prudencia, pero sí tiene que haber necesariamente una política en esa materia, porque llegó la inteligencia artificial realmente para quedarse en el mundo. Eso es una realidad que no podemos
ocultar. En relación a los mecanismos de rendición de cuentas, les formulo también estas preguntas. Eh, Repito para que las tengan como checklist. Eh, la idea de que mm, primero tengamos la seguridad de que todo lo que estamos reportando a sus destinatarios naturales lo estamos haciendo de la forma, estamos cumpliendo con la frecuencia y la periodicidad en los reportes, etcétera. Porque si hay algo que molesta mucho, y lo digo mm, todos los días, estoy recibiendo muchas quejas de miembros de familias empresarias que mencionan que a mí lo que me molesta, doctor Vargas, no es que la empresa nuestra eh, no haya cumplido con objetivos claves el año pasado. Lo que me molesta es que mi hermano, el gerente, lleva ya más de 2 meses sin pasarnos un solo balance, una sola información. Eh, ¿Quién dijo un informe de gestión como el que usted está sugiriendo? Nada de eso. Entonces, como si la empresa fuera de él. Eh, Esto es, digamos, el pan de cada día. Hay que verificar cómo estamos funcionando en esa materia. Tal vez, José, me acuerdo alguna vez que conversábamos también en otro de estas charlas de ICOEF, que cuando uno le pregunta a alguien, ¿usted tendría un socio como usted? Hace que la gente con ese sombrero de socio potencial empieza a pensar en aquello que le niega cuando es el gerente. Ah, si yo fuera un socio, ahí sí quiero información, periodicidad con calidad. Mira cómo te estás confirmando la Exacto, importancia de esa información. exactamente, exactamente. Eh, entonces, es mejor pecar por exceso que por defecto de la información a los socios. Esa es una recomendación. Y la oportunidad en hacerlo, ¿no? Eh, He visto gerentes acosados por una situación que, por ejemplo, eh, no voy a alcanzar a dar el informe del último bimestre porque no, todavía no son tan buenos los resultados, pero los del próximo bimestre sí van a ser muy buenos por esto y esto y esto. Entonces, me salto y- para proyectar y mostrar los 4 meses y mostrar unos mejores resultados. No hagan eso. Eso no es de buen recibo. Eh, Eso molesta. Genera muchas susceptibilidades en los accionistas y en los familiares, o obviamente los miembros de junta cuando hay junta directa. Muy bien. Lo mejor es decir, no, mire, este bimestre no se cumplió la meta, pero en el próximo bimestre seguramente lo vamos a cumplir por esto y esto y esto. Importante el tema del cumplimiento de los marcos legales, compliance, que ha tomado tanta relevancia en los últimos años, eh, buscando minimizar el riesgo de incumplimientos legales. Eso es muy importante que lo tenga. Eh, y si hacemos reportes de gobierno corporativo eso es muy importante generar esas informaciones, al menos anualmente. Y en materia de control interno, mm, pues hay esas preguntas. Eh, Mucha empresa, las pymes muy pequeñas tienen el problema de que dicen no tener recursos para tener procesos y recursos más sofisticados de prevención del fraude. Y realmente son las más proclives a tener los fraudes. Eh, o sea, les toca invertir en esas prevenciones ya cuando se ha cometido el fraude. Eh, Eso es un error. Hay que tener cultura de prevención. Eh, y, y a veces creemos que invertir en eso no se justifica. Ahora tenemos otras prioridades. Y puedo decirles que por la probabilidad que hay hoy en día de que todos tengan fraude, realmente sí conviene prevenir. Eh, eh, Porque es muchas de las empresas están hoy en día mm, perdiendo mucho dinero
por fraudes de todo tipo. Eh, de manera que ese es un aspecto que hay que tener cuidado. Obviamente las empresas más grandes ya están hablando del sistema COSO, que como digo ahí, es el sistema que existe para entrar en las bolsas de valores cuando ya la empresa dejó de ser cerrada, pero eso es un paso ulterior para las grandes compañías. Y en materia de la gestión del riesgo, el risk management, pues háganse ustedes las preguntas que estamos formulando ahí. Eh, las empresas de ustedes tienen un mapa de riesgos o una matriz de riesgos, eso es muy importante. Eh, eh, Tienen manera también de mitigarlos. Hay con los riesgos, fíjense las clases de riesgos en el del nivel operativo, primero el estratégico, luego el operativo, el financiero. Y hablo del societario, los, los socios. Que miren, cuando los bancos y las entidades de crédito y otros grupos de interés, como son los proveedores o los clientes, saben que al interior de una empresa hay un conflicto societario familiar, pues se abstienen muchas veces de dar el paso eh, y en ese sentido porque es un factor de riesgo para ellos. Es muy importante eh, tener claridad sobre eso. Y también el de transición ejecutiva. En la empresa familiar no es otra cosa que la planificación del relevo generacional. Eso también lo están mirando las entidades crediticias. Eh, Detrás del gerente que hoy vemos acá, muy activo, o del presidente de la compañía muy activo y tal, detrás de él, ¿quién viene? Eso hoy se pregunta con mucha atención y con mucho interés por parte de todos los grupos de interés. Y luego, pues hablamos para cada tipo de riesgo, hay que mirar si hemos tomado medida de prevención de esos riesgos y si contamos con recursos adecuados para el seguimiento y el monitoreo y la administración de los riesgos. Y si hay planes de contingencia o planes de continuidad. Es bien importante. Quiero contarles que en el 2008, cuando estábamos en la asesoría de Ecopetrol, si hubo algo que yo aprendí, fue este tema de los mapas de riesgo. Eh, ah, claro, Ecopetrol, una operación, una organización con cantidades de operaciones. Ahí hay riesgos eh, de, son riesgos de excavación, riesgos de extracción, riesgos de transporte del crudo, riesgos de almacenamiento, riesgos en refinación, cualquier cantidad de riesgos eh, asociados a las actividades normales de la organización. Mm, En lo que sí vimos Ecopetrol podía mejorar era en sus planes de contingencia a tipo de riesgo. Y tuvimos que dejar en nuestro informe muy claramente expresada esa, esa recomendación. Ustedes dirán, "Bueno, eso es Ecopetrol, pero nosotros las pymes, ¿qué? No necesitamos tener sistemas tan sofisticados, ¿de acuerdo? Pero sí necesitan tener su mapa de riesgos, saberlos clasificar en estratégicos, operativos, financieros, societarios, transición ejecutiva, etc. Eso es bien importante. Eh, la empresa que administra bien sus riesgos es exitosa. Así de claro. De manera que minimiza pérdidas cuando los riesgos están bien calculados, asumidos con prudencia, identificados y con planes de contingencia. El cuarto núcleo temático de gobierno corporativo es la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad. Entonces, pues, hay que revisar con cada uno de los stakeholders, de los grupos de interés, cómo es la calidad de relación nuestra con cada uno de ellos en todos los sentidos. Es mirar cómo está el clima de la relación con ellos. Y eso es ver de qué manera estamos honrando los contratos comerciales con ellos. De qué manera tenemos nosotros neutralizados las prácticas poéticas, tratando de prevenir el soborno nacional y transnacional, etcétera, etcétera.
Eso es fundamental que lo hagamos, porque si lo hacemos bien, vamos a crecer en reputación corporativa. Si no lo hacemos bien, vamos a retroceder. Y eso destruye valor. Y entonces nos tenemos que preguntar medidas concretas que tengan el cambio climático. Aquí hay muchos estudios, usas cambio climático y la responsabilidad ambiental, la corrupción y el soborno que ya mencioné, el respeto y la protección por derechos humanos, la diversidad y equidad de género. Fíjense que el gobierno corporativo se está intentando mucho en los últimos años con el tema de género, eh, con los órganos de gobierno, de las organizaciones, y la prevención en el lavado de activos y financiación del terrorismo. También la protección de la propiedad intelectual. Y también, eh, si nosotros estamos haciendo nuestro informe anual de desempeño de responsabilidad social empresarial, por pequeño y por sencillo que sea, pero hacerlo. Vamos al quinto núcleo, el ejecutivo principal, el Chief Executive Officer, que sobre él nos hacemos les recomiendo hacerse las siguientes preguntas. ¿Tienen ustedes claros el criterio de selección del ejecutivo principal? El día que ustedes falten, eso para la familia empresaria está claro. ¿Lo tienen en su protocolo de familia establecido? Fíjense la conexión que hay entre estas buenas prácticas de gobierno y el protocolo de familia. Son como vasos comunicantes entre los elementos. Son explícitos los atributos ideales que debe reunir un candidato para ser idóneo en términos de experiencia técnicas, las habilidades blandas, que hablábamos anteriormente. Se hace la evaluación de desempeño con base en indicadores de gestión. ¿Y qué indicadores de gestión están utilizando? La evaluación del ejecutivo principal. Eso es muy importante. Fíjense que no es únicamente si hubo muy buenas utilidades o pocas utilidades en el año pasado. Entonces, no debe ser el único indicador de gestión. Muchísimos más. De manera que en esa materia hay mucha cosa que les pueden implementar. Y el tema de la compensación del ejecutivo principal, donde las organizaciones hacen una mezcla hoy en día de compensación fija y variable de acuerdo a resultados, pero sobre todo que sea un sistema convincente. Decía Peter Drucker, el gurú del management, ya en los años 50, que una megatendencia mundial que él veía, y fíjense, en los años 50, era que el mundo de la empresa privada, iría hacia un escenario de compensación básicamente variable, de acuerdo a resultados. No se equivocaba, porque estamos viendo una clara tendencia en eso. Pero en ese sentido, pregúntense ustedes eh, cómo están en esa materia y si esos parámetros están claros en sus empresas. El sexto núcleo, los conflictos de interés, que es un tema muy sensible en gobierno corporativo. Eh, lo primero es si ustedes tienen y aplican mecanismos para prevenir, identificarlo. Una vez identificado, revelarlo. Y una vez revelado, cómo lo administran. Esos cuatro pasos son claves como práctica de buen gobierno. Prevención, identificación, revelación y administración. Porque hay situaciones que son, digamos, imposible que el conflicto de interés no se dé, pero entonces hay que administrarlo. En ese sentido, es importante que ustedes sepan que el conflicto de interés es visto como uno de los detonantes de los actos de corrupción pública y privada más claros en el planeta. De ahí la importancia que le da hoy en día creciente al tema del conflicto de interés. Las reuniones de mesa redonda de la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo, que es un organismo que existe ya hace más de 20 años,
que anualmente se reúnen en una ciudad capital de América Latina. En una que hicieron aquí en Bogotá, en el Club El Nogal, me correspondió asistir a una discusión entre los miembros de esa mesa redonda, donde pues, había de las grandes empresas de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Chile, de Colombia, desde luego, centroamericanas, mexicanas. Y el tema central, cuando preguntaron el año pasado cuál fue el tema recurrente y de mayor reto para el gobierno corporativo en nuestras organizaciones. Y la mayoría de los presentes dijeron dos temas. ¿Cómo prevenir el conflicto de interés, tanto en operaciones entre eh, asociados y la misma empresa, en grupos empresariales entre matriz y subsidiaria? Y el otro tema fue cómo mejorar el desempeño de las juntas directivas. Son dos temas recurrentes en gobierno corporativo como grandes retos que siguen existiendo incluso en las grandes empresas de la José, región. Sí, José, perdón que te interrumpa porque es que me parece tan importante y sé que por la brevedad no puedo pedirte que profundices más, pero en tu experiencia compartes que la falta de sentarse a definir qué es un conflicto de interés y cómo mitigarlo en las empresas cerradas y familiares especialmente es el germen de demasiadas dificultades que los terminan acabando las compañías y las exacto, familias. exactamente. Entonces, en un lenguaje más sencillo, para responder a tu inquietud muy lógica, Edgar, muchas gracias. Tratar de explicar el conflicto de intereses cuando una persona hace uso de información privilegiada eh, en su propio beneficio, eh, privilegiando su interés personal por encima del interés colectivo de la organización. Ahí se da conflicto de interés. Entonces, hay múltiples definiciones con diferentes, digamos, redacciones, pero ese es el fenómeno. Y como tú muy bien lo acabas de decir, es detonante de cualquier cantidad de conflictos. Las empresas familiares se dan muchísimo. Entonces, mm, lo que mm, les recomiendo a ustedes es que verifiquen ese tema, cómo lo están manejando hoy en día. Y les puedo decir que cuando estamos articulando los protocolos de familia, a ese tema le damos una especial relevancia, porque como muy bien lo dice Edgar, es originador de muchos conflictos. Entonces, tenemos que aclarar qué operaciones pueden estar entre familiares socios y la compañía autorizadas bajo qué condiciones y qué condiciones tienen que darse en materia de prevención, identificación y revelación. Ojo, para no impedir que haya operaciones, eventualmente, operaciones entre familiares, socios, accionistas y la misma compañía, cuando ésta sea beneficiosa para la compañía. Acuérdense ustedes que aquí la idea es que cualquier operación tiene que buscar el bien del colectivo, del grupo, de la empresa, no de alguien en particular. Y puede haber operaciones donde ambos se beneficien, pero tiene claramente relacionado para que no haya un desequilibrio, un desbalance en el beneficio derivado de esa operación. Muy bien, sobre eso se viene escribiendo mucho, por ejemplo, en España, y la tesis doctoral de un compañero mío del externado mm, de la Universidad Complutense de Madrid versó sobre ese tema, un tema interesantísimo. Obviamente se fue a citar cualquier cantidad de autores, pero aquí el punto es, y el mensaje para ustedes es, este es un tema recurrente, es un tema de la cotidianidad, tienen ustedes que darle una importancia grande para prevenir conflictos. Y el séptimo eh, tema o núcleo temático del gobierno corporativo, last but not least, el último pero no el menos importante, es la administración y resolución de controversias. Está muy claro, incluso todos los
grupos sociales y de los mismos protocolos de familia, establecemos siempre las instancias para resolver las controversias entre los familiares y socios. Pero aquí lo que les quiero hacer ver es, con estas preguntas que les estoy formulando, para que ustedes exploren esos casos, cómo lo están manejando y qué pueden mejorar, es que es mejor ir creando una cultura de consenso, que no es fácil para lograr los consensos. Porque el derecho a disentir, claro que sí, importantísimo que haya disensión en las discusiones, pero lo importante es que de la disensión venga una reflexión profunda, un debate abierto, civilizado y después un consenso, que no es otra cosa que una negociación entre las partes para que esto no se convierta en una controversia, por no decir conflicto. Eh, Hay que crear entonces cultura eh, organizacional y familiar en torno a los acuerdos colectivos, de manera que no nos pasemos la vida en una controversia permanente. Entonces, básicamente, lo que les he mostrado hoy es una gran síntesis de aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta. Son preguntas que yo les recomiendo a ustedes que se hagan a manera de checklist, repito, para que vean qué pueden ir mejorando. Y, y miren también en sus protocolos de familia, los que ya tengan sus protocolos de familia, qué elementos ya los tienen contemplados y si no los tienen contemplados, cuáles pueden incorporar. Entonces, José, sí, adelante, Edgar. es que has hecho, dices tú de forma muy humilde, que has hecho un resumen. Has dictado una clase de gobierno corporativo a partir de preguntas sobre aquello que una pyme y una compañía cerrada debería formularse para asegurar un gobierno corporativo idóneo. De verdad, qué generosas preguntas que sé que quienes comparten tu charla, después cuando la revisen se van a dar cuenta que van a exprimir cada pregunta y van a tener tanto contenido que van a decir de razón que le dijeron que había sido muy generoso. De verdad, José, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Edgar, encantado y repito, muchas gracias por esta grata y honrosa invitación a estar en este espacio tan agradable del ICOEF con nuestros colegas y amigos consultores y las empresarias y los empresarios que nos escuchan. Sí, además te hago una observación. Tuvimos 50 inscritos y por Sí, supuesto que ya nos han dicho, pero es que no puede entrar, no se preocupen. Siempre quien se inscribe a nuestras charlas recibe la grabación y el material. Se pierde excelente. hacer las preguntas que aquí pues Claro, tratamos de formularlas. Déjame una que menciona aquí David, dice, ¿cómo lograr que los conflictos de la familia no se lleven a la empresa? Y hace este comentario que recoge mucho. El hijo descarriado, pero consentido, la innovación contra lo tradicional, los celos contra la alcahuetería, etcétera. ¿Cómo se hace? eh, muy bien, David, muy buena pregunta. Ahí yo recomiendo que eh, todos esos aspectos se ventilen en el Consejo de Familia, que si bien no aparece acá porque ese es más un tema de protocolo de familia, eh, mm, un buen gobierno corporativo sí contempla que la familia ventile esos asuntos, Consejo de la Familia, y no delante de los empleados, de los demás inversionistas, ni de ningún otro grupo de interés ajeno a la familia para lograr los consensos. Es la cultura del diálogo. Definitivamente no hay más remedio que tener cultura de diálogo. Eh, con los empresarios exitosos con los cuales hemos tenido nosotros diálogo todos estos años, una de las razones que ellos exprimen para decir que han sido exitosos es la de mantener una relación armónica, razonablemente armónica con toda la familia propietaria, con todos sus miembros, y que para eso el mecanismo del diálogo ha sido fundamental, creando espacios muy claros para discutirlas abiertamente. Mm, la persona que trae propuestas quiere sentirse escuchada, con toda razón, es legítimo. Y si él ve que por lo menos lo escuchan
y que discuten lo que él está planteando, ya se va a sentir bien, se va a sentir mucho mejor que antes. Pero aquí el punto es que si la empresa familiar, perdón, o la familia empresaria quiere seguir manteniendo unas relaciones armónicas, eh, tiene que reconocer que tiene que generar espacios, tiene que garantizar espacios de diálogo para llegar a las soluciones. Pueden ser soluciones negociadas, como toda la vida. Bueno, muchas gracias, José. Tal vez, además de todas las reconocimientos sobre la presentación, sobre la generosidad en tu exposición, y también, obviamente, te preguntan que dónde se puede conseguir más información, algún empresario sobre gobierno corporativo, y pues, obviamente, porfa, puedes contarles cámara, súper, etcétera. Claro, exactamente. Organismos que han tenido en Colombia una participación muy importante, aportes muy importantes para el gobierno. Empresas del sector financiero tienen a la superintendencia financiera, obviamente, eh, que ha estado muy interesada porque todos estos principios de buen gobierno se den. Eh, Obviamente la superintendencia de sociedades. La Cámara de Comercio de Bogotá ha sido otra entidad que ha aportado muchísimo, muchísimo, y varias universidades que estamos empujando fuerte el tema. Eh, a- Estamos los Andes, esa, la Universidad Externado, a la cual yo estoy vinculado. eh, eh, no conozco en detalle todos los demás programas de gobierno corporativo de las universidades, pero es importante que sepan ustedes todas las opciones que existen de conseguir más información. Ok, bueno, muchísimas gracias, José. Un abrazo. Esto es ICOEF, compartiendo con nuestros compañeros como José con semejante experiencia y con generosidad, además permitiéndonos compartir algunas experiencias que complementan desde otras perspectivas. Estaremos viéndonos próximamente. Un abrazo a todos. Esto es ICOEF. Muy buena tarde. Muchas gracias, Edgar, y que te mejores pronto. Gracias. Gracias.